trabajo es como parte de la práctica calificada número 2 para el curso de taller de rehabilitación social. Eh, Expondremos sobre la fenciclidina o el PCP. Los integrantes de este trabajo son Medina Olivas Renzo Gluggi y mi persona Ramírez Tineo Angélica María. Bueno, en introducción hablaremos un poco sobre el desarrollo tecnológico que se ha generado, ha innovado a mejorar la calidad de vida, pero también puede dar lugar a productos con efectos negativos, como ocurre en el ámbito farmacológico. Un ejemplo de esto es la fenciclidina o el PCP, un anestésico disociativo, originado para ser un dopante, pero utilizado de forma recreativa. En Estados Unidos, el uso del PCP alcanzó su punto máximo en la década de 1970, pero entre el 2005 y el 2001 se registró un aumento en las visitas a urgencias relacionadas con esta droga. Y en el 2017, aproximadamente el 1% de estudiantes de 12º grado informaron haber usado el PCP en el último año. Bueno, dentro de las generalidades, la penicilina o fenizoperidina o PCP, también conocido como Pablo Parángel, entre otros nombres, es un anestésico disociativo, utilizado principalmente de forma recreativa por los efectos significativos que alteran la mente. La PCP puede causar alucinaciones, percepciones y distorsiones de los sonidos y comportamientos violentos, como otras drogas recreativas. Normalmente se fuma o se inyecta y también se puede mezclar con cannabis o tabaco. Los efectos adversos pueden incluir convulsiones, coma, adicción y un mayor riesgo de suicidio. Pueden ocurrir flashbacks a pesar de detener el uso. Químicamente, la PCP es un miembro de la clase de aricloxelilamina y farmacológicamente es un anestésico disociativo. El PCP funciona como, principalmente como un antagonista de los receptores MDA. En la historia del PCP, la fenciclina o el PCP fue sintetizado por primera vez en 1956 en la compañía farmacéutica Park Davidson con un objetivo de conseguir un anestésico que no causara depresión respiratoria o cardiovascular. Años después, la farmacéutica lanzó este producto con el nombre de Cernil o Cernilab, producto que 9 años después fue retirado del mercado por los efectos alucinógenos que presentaba. Y es en 1967 que el gobierno de Estados Unidos ilegaliza este fármaco. Por la fácil sintetización de este, se comenzó a comercializar como la píldora de la paz en Heights Ashburn, en San Francisco, Estados Unidos. Inicialmente esta droga no tuvo eh, gran relevancia ya que causaba un mal viaje, pero en los años 80 se volvió a posicionar porque se comenzó a comercializar los papeles para fumar cigarro y se volvió más popular en los jóvenes y en la cultura underground. En lo que es la farmacocinética de la misma, se refiere al proceso mediante el cual el cuerpo maneja una sustancia. Primero se comienza con la absorción. El PCP se absorbe rápidamente cuando se fuma, pasando a través de las paredes alveolares en los pulmones y entrando en el torrente sanguíneo. Después se da el proceso de distribución, que se refiere al movimiento de la sustancia mediante el torrente sanguíneo a los tejidos orgánicos y en caso del PCP, al ser altamente lipofílica, tiende a atravesar la barrera hematoencefálica y acumularse en el tejido cerebral, lo que aumenta sus efectos en el sistema nervioso. Posteriormente se da el metabolismo, en donde el cuerpo descompone una sustancia para facilitar su eliminación. En el caso del PCP, se metaboliza por el hígado y sus enzimas, proteínas que actúan como catalizadores del cuerpo, aceleran la reacción química necesaria para metabolizar y descomponer la sustancia. Y por último, el proceso de eliminación, en donde se expulsa la orina a través de una sustancia, bueno, donde se expulsa la sustancia, perdón, a través de la orina, y en el caso del PCP se elimina lentamente debido a su naturaleza lipofílica. En lo que es la farmacodinámica, los síntomas causados guardan relación con la acción sobre los receptores específicos para la fenciclidina, los receptores de NMDA, los cuales inician una acción glutaminérgica. También existe una alteración en el sistema dopaminérgico, ya que se encuentra relacionado con la sintomatología psicopática de las alucinaciones y delirios que se presentan. El mecanismo de acción del PCP es un antagonista no competitivo, es decir, que se une a los receptores NMDA, lo que significa que bloquea la acción de ciertas señales cerebrales sin competir directamente con el neurotransmisor principal.
El PCP aumenta los niveles de dopamina, lo que contribuye a efectos de euforia en dosis altas a posibles episodios de psicosis. Asimismo, incrementa la norepinefrina y la serotonina, provocando efectos adicionales como alteraciones en el estado anímico y aumento en la presión arterial. Dentro de los efectos farmacológicos se encuentran los efectos disociativos. Produce una desconexión entre la mente y el cuerpo, lo que puede llevar a la distorsión entre la percepción, el tiempo y el espacio, además de las alteraciones sensoriales intensas como visiones y sonidos. En lo que es la composición química, la fenciclidina está compuesta por tres grupos principales. Un anillo de clohexano compuesto orgánicamente por 6 átomos que componen una estructura cíclica y este anillo es relativamente común por su facilidad de unir grupos funcionales. Luego se presenta un anillo con una estructura de 6 átomos de carbono con enlaces conjugados, lo que da una configuración más estable a ese grupo lipofílico. Y por último se encuentra presente un grupo de piperidina, un anillo de 6 átomos, de los cuales 5 de ellos son de carbono y uno es de nitrógeno. Este grupo es de gran importancia en la fenciclidina porque le permite unirse al receptor específico en el cerebro. El nitrógeno de la piperidina facilita la unión entre los receptores NDMA, que está implicado en la transmisión del neurotransmisión glutánamo, responsable de la actividad excitatoria del cerebro. Y el bloqueo de estos receptores interfiere en las señales neuronales normales, causando los efectos disociativos. Le doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, les voy a comentar un poco sobre las modalidades de consumo. Son diversas. Uno, por ejemplo, es la inhalación netamente, combinándolo con algunas otras hierbas como si fueran cigarrillos caseros. Otro es la ingesta oral. Si bien es cierto, la ingesta oral produce efectos, digamos, más duraderos en el cuerpo. ¿Y con qué se mezcla? Se mezcla más que todo con alcohol, ¿no? Ya que se puede tomar. Otro es en cuanto a la inyección. Si bien es cierto, en las inyecciones son más peligrosas porque van directamente al torrente sanguíneo, digamos, lo que genera es más rápido en el cuerpo, la toxicidad, pero también se da mucho más rápido en cuanto a la duración netamente. El otro es el esnifado del el polvo de PCP. ¿Cómo se produce esto? Netamente lo consumes como si fuera el polvo, como si fuera la pasta de cocaína, lo introduces por la nariz. Bueno, siguiendo en cuanto a efectos, en efectos tenemos en cuanto a la PCI, la dosis ya. ¿Qué causa? Primero, entumecimiento en el cuerpo. Caminar inestable, dificultad para hablar, digamos así, tartamudez. En dosis moderadas también lo produce lo que es amnesia, por ejemplo. Mientras que las dosis más altas te pueden generar convulsiones netamente por el cambio muy drástico en el cuerpo que se producen. Eh, en dosis más altas ya puede producir alucinaciones, por ejemplo, también conductas agresivas, forma de conductas impredecibles que puede tener el individuo que las consume, por ejemplo, hasta desconexión de la realidad, ¿no? O sea, alucinaciones que te hacen ir fuera de lo común. Otros efectos también es lo que es en cuanto a, eh, digamos, puedes tener como que síntomas como si sufriera esquizofrenia, netamente delirios, alucinaciones, amnesia también, excitación en cuanto al cuerpo y físicamente se nota o se marca bastante lo que es la resequedad en la piel. En cuanto a tolerancia ya del PCPP, netamente ya aquí entramos en cuanto a la adicción. Una vez la persona ya sea adicta al consumir esta sustancia, que genera en el cuerpo, digamos, una tolerancia que hace que el cuerpo te pida más PCP o más esta droga, netamente para que ya puedas sentir que estás consumiendo. En cuanto a diagnósticos, tenemos el diagnóstico de varias formas. Por ejemplo, uno es el diagnóstico que se realiza vía orina, que ese resultado se da entre 3 a 5 minutos. Y luego también tenemos lo que es un diagnóstico, digamos así, en cuanto a un test psicológico. No test psicológicos, pero psicológicamente. Y en cuanto al tratamiento, por ejemplo, en cuanto a farmacológico, tenemos lo que es se le administra lo que es la benzodiazepinas, lo que ayuda a que el cuerpo ya deje de tener esos síntomas, digamos, como lo había comentado en un inicio, de agitación, convulsiones, delirios. En cuanto a tratamiento ya psicológico, tenemos lo que es primero con el paciente acepte lo que está siendo víctima de una adicción en cuanto al PCP. Luego tenemos lo que es la administración también, digamos, de pasatiempos que la persona netamente es como que se le construye o se le arma un cronograma, ¿no? Y en las conclusiones, bueno, hemos concluido que la psilocibina es conocida como polvo de ángel, es lo más conocido, digamos, es su apodo más universal.
en los países que se consumen. Es un alucinógeno ilícito originalmente usado como analgésico, como bien lo comentaba mi compañera. El mecanismo de la fenciclidina es modificar las concentraciones o sustancias químicas, netamente de los neurotransmisores. Y sus principales efectos son la euforia, la alegría, la complacencia, el entumecimiento corporal. Este, Otro, por ejemplo, también la intoxicación, contracciones musculares, las arritmias que producen, la hipertensión y problemas respiratorios que puede tener la persona. Y otro, el final, nuestra última conclusión, bueno, el uso prolongado de la droga puede llevar a estados de psicosis, problemas de memoria a largo plazo o incluso la esquizofrenia, como bien lo había comentado. Eso sería todo.